¿qué tal amigos de Testimonio UFO? Eh, Saludos a Gaby, soy JC, me conocen como Ritual, hago música y yo filmé el video del objeto volador no identificado de la colonia Escandón el pasado eh, domingo 25 de julio del 2021. Vi el ovni desde mi ventana en mi apartamento. Eh, Fui al baño y lo vi por la ventana del baño. Venía hacia mí como derecho cuando lo vi por primera vez. Eh, pues lo estaba viendo mientras hacía pipí y cuando terminé de hacer pipí corrí por mi celular y regresé al baño y todavía estaba ahí. Fue cuando empecé a grabar y más o menos al mismo tiempo se detuvo y como que cambió la trayectoria. O sea, ya no venía hacia mí, se empezó a mover hacia la derecha, como se ve en el video. Me imaginé que era un drone al principio, eh, pero pues estaba como muy grande para ser un drone y tenía una forma como muy extraña. Era como un balón de americano, más o menos. O sea, tenía esa forma como de óvalo en la parte de arriba y luego tenía otra parte como más larga hacia abajo, como si fueran unas patas o algo así. Eh, por eso pensé que era un drone, como de esos drones que tienen como, eh, pues, como brazos, como para cargar cosas. Parecía algo así, pero pues entre más lo veía, como que menos forma le veía de algo que conociera. Digo, nunca había visto un drone así, si es que es un drone. No me pareció tampoco eh, como un weather balloon o esas cosas. eh, Ni un papalote, ni un globo normal. Eh, Traté de enfocarlo lo más que pude con mis ojos, digo, no con la cámara, a ver si le veía forma de algo, pero no fue nada que reconociera. Algo curioso fue que justo cuando eh, vi este objeto, tronó el cielo y empezó a llover como 2, 3 segundos después. Y, o sea, ya a pesar de que sí estamos en épocas de lluvia y así, no se veía nublado como para que empezara a llover de la nada. Este, Incluso al mismo tiempo como que vi que unos vecinos salieron a correr a quitar la ropa de la azotea, o sea, sí no se veía que fuera a llover. Y bueno, como se ve al final del video, que lo tapa como un tinaco, un cuarto que está en la parte de atrás, eh, pues me quedé ahí en la ventana como esperando a que saliera otra vez, eh, ya fuera hacia la derecha o hacia arriba, y ya no lo vi. Y incluso me cambié como de ventana, fui a otro cuarto y pues no, estuve esperando ahí como 1 o 2 minutos y ya no salió otra vez. Eh, no se veía ruido, digo, no se escuchaba como ruido, que hiciera ruido o algo así. Eh, Estaba como muy silencioso y pues ya, eso fue todo. Esa fue mi experiencia. Al principio, antes de pensar que era un dron o alguna otra cosa, me dio la impresión de que era como algo como humanoide. eh, pues, sí, por la misma forma, o sea, como largo, como de pie. Me recordó al video de Jaime Maussan del caballo que estaba en el cielo en zigzag.
Incluso hasta como que me reí viéndolo por eso, antes de que empezara a grabar. Pero bueno, pues esa fue mi experiencia. A ver qué opina el experto y qué opina Gaby. Y pues saludos a todos los escuchas de Testimonio UFO. No olviden escuchar mi música en Spotify, Rituals con Z. Y pues gracias y bye. Bienvenidos a Testimonio UFO número 8. El día de hoy nos acompaña el técnico en aeronáutica Alfonso Salazar, quien fue nuestro primer invitado, nuestro padrino de lujo aquí en Testimonio UFO. Le queremos agradecer su presencia. También nos acompaña una vez más Gaby Castillo. Gaby, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Señor Alfonso, bienvenido a Testimonio UFO. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí otra vez hablando de este tema que ya es más aceptado por las autoridades militares y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué le pareció este reporte del Pentágono con su compañero de autoría en el libro de los ovnis y la aviación mexicana, Carlos A. Guzmán? Ya habíamos hablado en algunas ediciones anteriores de cómo él no estaba esperando alguna revelación escandalosa. ¿Nos podría dar sus primeras impresiones de este reporte? Bueno, aquí como hace más de 20 años lo he dicho yo, los ovnis, según este reporte, son un peligro para la aviación mundial. Son un peligro porque han golpeado, han derribado aviones y ellos los consideran pues hasta cierto punto hostiles. Lo que me llama la atención es que dentro de las 5 categorías que ellos manejan, que es primeramente pueden ser pues objetos como una bolsa volando, como aves, como reflejos, ellos también consideran que posiblemente sean drones de, pues llámese China, llámese Rusia. También ellos consideran que posiblemente pueden ser alteraciones aéreas como rayos, como centellas, etcétera. Pero lo que nos llamó la atención, en especial a mí como técnico en aviación, que indudablemente ya aceptaron que existen los UAPs. Cabe mencionar que en 1947 en un memorándum del FBI aparecía ya la designación de UAPs. Esto se dejó por muchos años, hasta, ¿qué te puedo decir?, unos 20 años, que el doctor Richard Haynes, que era el director del NARCAP, una agencia, pues yo pienso que era parte del gobierno ya de los Estados Unidos, que recababa todos los reportes de pilotos a nivel mundial. Yo estuve con ellos varios años y pues él ya desde hace 20 años los denominaba WAPs.
Hay un reporte que aquí estuvimos mostrando en la versión en video disponible en YouTube. Pueden buscar el canal Testimonio UFO. Justo en el análisis que hicimos con Gaby Castillo de la NARCAP, que fue un reporte que se hizo público, o bueno, esa es la impresión que a mí me dio, yo lo conseguí en internet, que era mucho más detallado que las 9 páginas que entregó el gobierno de Estados Unidos. No sé si usted haya tenido acceso a haber visto ese reporte o nos pueda comentar de algunos otros reportes que usted haya visto donde haya más datos. El doctor Richard Haynes hizo hace como 10 años un reporte parecido a este, en el cual aparecemos Carlos Guzmán y un servidor dando a conocer algunos casos sucedidos en México, como el famoso caso de Carlos Antonio de los Santos, el caso de Rafael Pacheco Pérez, el caso de el reporte del avión de Aerolíneas Argentinas con el ovni estrellado en Puebla. Como parte del reporte, o sea, ¿él los entrevistó a usted? Sí, el doctor Haynes vino a México, estuvimos con él. Actualmente él tiene como 90 años y está totalmente, pues, ya alejado de toda la investigación ovni, pero yo al doctor Haynes lo conozco en 1999 en el Congreso de Acapulco que me invitó el licenciado Jaime Maussan. Ahí tuvimos oportunidad de platicar los casos que yo ya desde ese tiempo estaba investigando en México, como pues los encuentros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que son pues muchos que me ha tocado ver, y él me estuvo relatando los incidentes que había en 1999. Estaba investigando el caso de la tripulación de un bombardero B-52 que se había encontrado con un objeto volador no identificado, y de ahí pues surgió esta comunicación con el doctor Haynes. Posteriormente me mandó una carta y pues en ese tiempo no había tanta actualización como actualmente, que pues hay internet y que hay correo electrónico. En ese tiempo todavía nos mandábamos cartas por correo y así fue como empezamos a intercambiar información. Y en una ocasión, te digo, hace como 15 años, él vino a México y nos entrevistó a Carlos Guzmán y a mí, porque en el libro Los ovnis y la aviación mexicana, pues indudablemente dimos a conocer pues más de 100 casos sucedidos en México desde el año de 1949 a la fecha. Y pues el doctor Richard Haynes indudablemente es la máxima autoridad en lo que se refiere a aviación y ovnis, ya que él hizo, aparte de todos esos reportes, un libro basado sobre los encuentros de ovnis con aviones de combate en la guerra de Corea. Cabe mencionar que recientemente, tendrá como 1 año y medio, que yo logré rescatar del internet un reporte de pues aproximadamente 1000 hojas antes de que saliera todo esto de la desclasificación, y eran reportes de la Marina de los Estados Unidos, de tripulaciones de submarinos, de portaaviones, de aviones de combate, de barcos de guerra que tuvieron encuentros con ovnis y con OSNIs en diferentes partes del mundo. Hace un momento fuera del aire nos comentaba que este reporte del Pentágono es algo increíble. Sobre todo en el internet se recibió como con decepción porque el gobierno de los Estados Unidos se muestra renuente a aceptar que hay vida extraterrestre involucrada, ¿no? Pero usted nos comentaba, esto es increíble. ¿Nos podría contar un poco más y de cómo usted recibió este reporte? Sí, estamos viviendo una época muy rara. Lo que se negaba, pues hoy abiertamente lo acepta, ¿no? Yo, como te digo, en una plática que tuve con el licenciado Maussan me decía, es que es increíble, estamos viviendo lo que nunca pensamos. Sabíamos, había chispazos de que, pues no sabemos si los militares o el mismo gobierno de Estados Unidos querían preparar a las personas. Recordarán ustedes que desde los años 40, 50 hay muchas películas con el enfoque de los extraterrestres. Y pues este 25 de junio fue pues un día para nosotros los que nos hemos dedicado a la investigación, pues el día más feliz para todos nosotros, porque ya lo aceptaron abiertamente. Ahí dice en la quinta tipo de objetos que se han visto en el mundo,
que son claramente objetos no identificados, ¿no? Porque vuelan más allá de la velocidad de los aviones, porque realizan movimientos que no puede realizar un avión dentro de los parámetros de la aerodinámica, se detienen en el aire, adquieren una velocidad, por ejemplo, en el caso de Carlos Antonio de los Santos, en el acta oficial de la Agencia de Aviación de México, dice que estos dos objetos que dejaron la avioneta de Carlos Antonio se dirigieron hacia los volcanes a una velocidad de 0 a 28,000 kilómetros por hora. Estamos hablando de 1975 y actualmente no hay ningún avión, helicóptero u otro tipo de objeto que vuele de 0 a 28,000 kilómetros por hora. Indudablemente, esto surgió también de que ya era demasiado los encuentros que había entre pilotos de combate de los portaaviones que salían a hacer sus vuelos de rutina sobre el océano y que ya era alarmante porque ya no era estar viendo el objeto de lejos, sino que interactuaban, pasaban cerca de los jets de combate y recientemente uno de los pilotos del portaaviones Eisenhower pues afirmó que se quedó sin ningún tipo de armamento, se desconectaron totalmente todos sus sistemas de comunicación. Y esto me recuerda a aquel caso, no sé si ustedes lo hayan conocido, el caso de la intercepción OVNI en Irán, que exactamente lo mismo le pasó al general Jarbaj Faris, que ya murió, que él cuando estuvo en el momento de disparar sobre el OVNI, todos sus armamentos se desconectaron totalmente, ¿no? Y para mí, pues como te digo, el 25 de junio estuve en la oficina de Jaime Maussan, Tercer Milenio. Pues sí, yo también tenía esa interrogación, saber qué es lo que iban a darnos a conocer, que al final son 8 o 9 hojas y lo único que vale de todo lo que te dicen aquí es que efectivamente hay objetos no identificados que están volando sobre el mundo, pero los 122 videos no han sacado nada de eso. Tengo entendido que van a pasar a partir del 25 de junio 3 meses para que den otro reporte igual y esperemos que saquen algunos de los videos porque pues muchos de estos indudablemente han sido tomados por aviones de vigilancia, de la Fuerza Aérea, de la Marina, del Ejército y pues me imagino yo como en esa película de Indiana Jones, recuerdan ustedes que entran a una bodega y está lleno de cajas y así han de tener y aquí en México indudablemente casi debe de haber porque pues imagínate, en los reportes que tengo yo de Estados Unidos, desde la época de la guerra la guerra civil de Estados Unidos ya había reportes de avistamiento de ovnis ahí en Estados Unidos. Pues a mí ya me habían hablado de España, me habían hablado de Argentina, me habían hablado de aquí de México, de Chiapas, ya muchos grupos estaban listos para pues saber qué era lo que iban a desclasificar los norteamericanos, que al final, pues como te digo, es un informe en el cual se acepta que la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos ha tenido reportes desde prácticamente el inicio de la aviación allá en los Estados Unidos. Indudablemente el doctor Richard Haynes debe de pertenecer a este famoso grupo, recuerdan ustedes de los 12... Majestic 12. Así es. Para los que no sepan, solo para contextualizar, es un grupo que supuestamente... Esto se ha podido ver a través de ciertos papeleos que han estado desclasificándose últimamente. Controlaba o administraba y asesoraba el manejo del tema OVNI con respecto al gobierno americano. Eso también lo estuvimos hablando un poco el episodio pasado con Carlos A. Guzmán. Y recientemente se sabe que Henry Kissinger y que George Bush padre formaban parte del Majestic 12. En sus roles como presidente de Estados Unidos y secretario y director de la CIA. Sí, desde antes, inclusive él cuando, ¿quién fue el presidente? Si mal no recuerdo, Jimmy Carter le solicitó información y le dijo George Bush padre que pues él sería el presidente de Estados Unidos, pero no tenía acceso a toda la información que involucraba a ovnis y otro tipo de reportes que tenían los norteamericanos en sus archivos, ¿no? Un día increíble porque pues había una expectación a nivel grupos, me llamaban de Argentina, me llamaron de España, me llamaron de aquí de
de Chiapas y pues ya estaban preparados para ver qué había pasado. Me desplacé a la oficina de Tercer Milenio. Jaime estaba pues nervioso porque cuando llegué me dice, no ha salido nada. ¿Cómo es la oficina de Tercer Milenio? ¿Cuánta gente está ahí? ¿Qué ambiente hay? Pues son muchos jóvenes los que trabajan ahí y indudablemente pues es la sangre nueva que está trabajando con Jaime y que están recabando todo este mar de información. Ahora es increíble porque te metes a la computadora y todo está en un segundo. Pero, por ejemplo, te hablo yo de 1980, cuando empezaba yo a sacar información en la hemeroteca. Para empezar a encontrar uno de los reportes era increíble, pero para que sacaras ese material de allí, pues era prácticamente imposible. O tenías que copiarlo todo a mano, o pues ponerte a mano con el que sacaba las copias de ahí. Yo, honestamente, pues saqué muchísima. Tengo, ¿qué te gusta? Desde prácticamente la época de la colonia, tengo reportes de México. Ahorita estamos trabajando en un libro que se llama OVNIs estrellados en México, y para que se den una idea es más o menos del tamaño de dos guías telefónicas, toda la información que tenemos de ovnis estrellados en México. México es un país riquísimo en todo este tipo de historias. Estás en la oficina, Jaime Maussan tiene las manos atadas a la espalda, está dando vueltas, escucha esto, escucha aquello, dan la 1, dan las 2, dan las 3, dan las 5 y sale el reporte. Así es. ¿Cómo es ese momento? Jaime muy feliz baja de las escaleras y nos dice, ya salió el reporte. Inmediatamente pues lo bajan del internet y pues lo traducen del inglés al español y inmediatamente se hace la nota para el programa de Tercer Milenio 360 en la noche, porque fue el primer noticiario a nivel México que dio la noticia aquí, porque al día siguiente y en los días posteriores, Adela Micha, Paola Rojas, varios noticiarios lo tocaron, pero pues muy, muy leve, ¿no? Denise Merker sí hizo un reporte un poco más como de 15 minutos. Entrevistó a un reportero que estaba en Estados Unidos y él le dijo que allá en Estados Unidos era pues la locura, porque todos estaban esperando este documento que saliera. Oiga, señor Alfonso, en este reporte se menciona algo que incluso usted comentaba en la entrevista anterior con Gabriel, que es sobre el tabú que existía antes para reportar este tipo de hechos y cómo muchos avistamientos quizá no se reportaron por el temor incluso de que los mandaran al psiquiatra, ¿no? O que no se tomara en serio este tema. ¿Usted cree que este reporte podría quizá empezar a abrir un camino para que sean mejor recibidos estos reportes, o que no sea tratado como alguien loco, sino que se le dé la seriedad que merece? Sí, efectivamente. En los años 50 había muchos pilotos que reportaban en Estados Unidos, pero aquí en México había uno que otro reporte por ahí, pero era noticia de primera plana, por ejemplo, del periódico La Prensa, el 12 de diciembre de 1957, un objeto se cruzó con un avión DC-3 de Aerolíneas Mexicanas y fue una noticia de primera plana. En 1967, viniendo un avión de Guatemala, un DC-7, se encuentra con un plato volador en la zona de Oaxaca, que también fue de primera plana. Pero eran muy pequeños los reportes que salían a nivel periódico, pero en Estados Unidos sí como que les daban más interés. Hacia los años 60, 70, 80 ya se volvió un tabú en México, hasta por ejemplo en el caso de Carlos Antonio de los Santos y el caso de Rafael Pacheco, que se vieron involucradas las autoridades aeronáuticas de México, pues ahí ya no hubo vuelta de hoja. Indudablemente habían pasado esos incidentes y sí, se comprobó que habían sucedido. Ahora, gracias a este documento que salió, ya es una orden ejecutiva que da directamente a la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos para que todos sus pilotos que tengan reportes de avistamiento de objetos voladores no identificados, inmediatamente hagan el reporte por escrito y lo pasen tanto a la oficina de la Agencia Federal de Aviación, porque antes había muchos reportes, pero se quedaban guardados. NARCAP era el que recibía toda esta información. ¿Por qué? Pues porque era clasificada. Ahora ya no.
¿Y qué se dijo en la oficina de Tercer Milenio? O sea, alguien rápido me imagino que estaba leyendo, diciendo... Porque el reporte, lo primero que te dice son sus conclusiones, ¿no? Que es que hace falta investigar más. ¿Cómo fue la reacción ahí en Tercer Milenio? Bueno, los que tenían más interés eran nuestros amigos Rubén Villatoro y Carlos Clemente, que son los más antiguos en la oficina, ¿no? Rubén Villatoro tradujo el reporte y se tuvo que hacer la nota para la noche, porque como te digo, fue el primer noticiario, inclusive lo hicieron una cápsula y la mandaron directamente para que se empezara a pasar en televisión, de que iba a ser el primer noticiario que iba a dar el reporte de lo que se había dado a conocer esa tarde. Bueno, Jaime y yo y muchos esperábamos que sacaran los videos. Indudablemente de esos 122 videos no se van a dar a conocer muchos porque, ¿cómo puedo decir? Afectan la seguridad nacional de los Estados Unidos. Han sido tomados en bases aéreas, en bases donde tienen armamento nuclear, en bases donde tienen submarinos. O sea, de que conoceremos algún material, yo pienso que sí. Indudablemente, por ejemplo, los que se conocieron de los portaaviones de los pilotos de los F-18, pues fue porque alguien filtró este material, ¿no? Porque oficialmente nunca se había dado a conocer así el material. Solamente el gobierno mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, cuando dio a conocer también por parte de Jaime Maussan el video del encuentro del avión C-26 con los 11 ovnis sobre Campeche, que ese video indudablemente abrió la puerta para que fuerzas aéreas como la de Perú, como la de Brasil, pues abrieran sus archivos de todo lo que tenían, ¿no? ¿Usted estaba presente en esos tiempos en la oficina de Tercer Milenio cuando sucedió eso? Sí, también fue... Pues todo se manejaba con mucha ¿cómo se le llaman? Sigilo. Todos estaban acuchicheando por acá, por allá. Y Rubén Villatoro fue el que me dijo es que la Fuerza Aérea Mexicana va a dar a conocer un video de un encuentro ovni. Fue increíble porque, pues que yo recuerde, la Fuerza Aérea Mexicana ha hablado de los ovnis, de los platillos voladores, de los volívolos, de los voladores, como se les decía en los años 50 y 60, pero siempre ellos decían que no sabían lo que era, que no existían y que había aviones en ese tiempo, estoy hablando del 65, que estaban listos para despegar, para tratar de interceptar un objeto de estos. Pero ya abiertamente un video oficial, me dicen que cuando llegaron a la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, estaba una mesa muy larga con muchos militares y había una pantalla. Fue cuando les pasaron el video y le dijeron, le vamos a pasar un video de uno de nuestros aviones que detectó esto en Campeche. Y pues nunca se había dado a conocer información de ese tipo, ¿no? A nivel oficial. Recuerdo que Televisa fue la que pues dio toda la información, el seguimiento, porque TV Azteca para nada trató el caso, y que es a nivel internacional para mí uno de los mejores casos de encuentro de un avión militar con ovnis. Ahorita también antes de entrar nos estaba diciendo que dentro de sus contactos ha escuchado que ha generado bastante interés este lanzamiento, no sé, esta desclasificación, este papeleo de Estados Unidos en la militar mexicana. ¿Qué nos puede comentar públicamente al respecto? Pues en sí no es esto, sino que les llamó la atención de que durante los programas que hicimos con Jaime Maussan en el programa de Tercer Milenio, recordarás tú que la CIA desclasificó 3,000 documentos. Yo ya los revisé, los 3,000, hay casos increíbles e impresionantes de México, de Brasil, de Argentina. Si te pones a revisar, hay de todo el mundo. Algunos de esos ya habían sido desclasificados, entonces lo que hicimos en el programa fue pues hacer la historia del caso y presentarla con una representación por computadora. Les llamó mucho los casos, por ejemplo, el del ovni estrellado en General Terán en 1967. Sí, bueno, en las afueras de Monterrey. Estamos hablando del 7 de febrero de 1967. Este caso, para empezar, es increíble. Toda la documentación que hay es de Estados Unidos. Hacia las 7 de la mañana oyen 2 explosiones y caen del cielo 2 objetos esféricos, más o menos como del tamaño de la mitad de un Volkswagen,
Uno cae cerca de unos árboles, queda enterrado, saliéndole humo porque estaba ardiendo este objeto. Y el otro no se sabe dónde cayó, pero dos de esos objetos cayeron. Inmediatamente el dueño del rancho el rancho Las Anacahuitas se llamaba, o se llama, no sé si todavía exista ese rancho. Llega con sus trabajadores y encuentran el lugar donde se enterró, se estrelló el objeto. No pueden tocarlo porque está muy caliente por la fricción cuando entró a la atmósfera. Esperan 2 días hasta que ya se enfrió. Rescatan el objeto y lo llevan a la presidencia municipal de General Terán. De allí se comunican con la Secretaría de Gobernación en México, con imagínate, el entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez. Y él, pues al ver Estos detalles, antes de que lleguemos a cuando se llevaron el objeto y todo, esos detalles, ¿cuál es la fuente? ¿Los reportes que había ahí de los pobladores? No, estos son reportes, documentos oficiales de Estados Unidos, de la Agencia de Seguridad. De Estados Unidos. De la Agencia de Seguridad Nacional, porque Luis Echeverría Álvarez le pregunta al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, oiga, cayó este objeto en Monterrey, en Nuevo León, ¿qué hacemos? Pues manden a traer un especialista de la NASA. Y sí, en los documentos norteamericanos dice cómo, hasta en el vuelo que llegó de Mexicana de Aviación a la Ciudad de México, hasta el cuarto donde se hospedó, o sea, es impresionante, son como 20 documentos de la Agencia de Seguridad Nacional, y estos estaban en el internet, escondidos, guardados por ahí. Yo una tarde que me puse a revisar, entonces dice Luis Echeverría, pues que lo traigan a México, que venga el representante de la NASA a revisarlo. Allí dicen los documentos que lo traen al campo militar número 1 y hasta allí se desplaza el científico de la NASA. Y olímpicamente dice, es una parte de uno de nuestros cohetes. Y se lo llevan a Estados Unidos. O sea, imagínate tú cuántos objetos han caído en México y llegan y se los llevan, como el famoso caso Coyame, como el famoso caso de Puebla y otros más, de Juchipila, Zacatecas en 1950, ¿no? Pero, parece como una especie de protocolo, ¿no? Como de no dar ninguna información de qué es este objeto y más bien llevárselo. Sí, ¿Fue algo así? Sí, porque me explicaba Carlos Guzmán, con quien ustedes ya han platicado, que cuando se hacen los tratados de libre comercio entre países hay unas cláusulas precisamente en letras chiquitas donde vienen estos, ¿cómo le podemos llamar? Estos requerimientos del gobierno norteamericano diciendo que si cae algo del espacio, ellos tienen derecho a llevárselo, ¿no? En los años 60, 70, y seguramente debe de existir todavía el proyecto Moon Dust. No sé si han ustedes oído de ese proyecto. El proyecto polvo lunar, que recupera objetos caídos del espacio, en primera pensando que eran satélites rusos o chinos, y que así han recuperado tanto pedacería, satélites como objetos voladores no identificados. Aquí se dice que en el año de 1957 cayó el Sputnik 7 y fue recuperado por el ejército mexicano. ¿Qué nos puede decir justo de ese otro caso que acaba de mencionar, que es el ovni estrellado en Puebla o los ovnis estrellados en Puebla? Ese es un caso que tuvimos a una persona del episodio pasado, el señor Alfredo Salmón, quien recibió noticia de este acontecimiento. Él tenía interés en ovnis, se trasladó hasta allá, estuvo cerca de llegar al área, pero ya estaba acordonada, era un asunto delicado. Dentro de lo que usted ha investigado, ¿qué fue lo que sucedió en la ciudad de Puebla en 1977? Bueno, sí, porque de Puebla han sido varios los que han caído ahí en Puebla. Está uno de 1950, que era una como caja con muchos como, ellos describen en el periódico La Prensa, como relojes, como ruedas dentadas, o sea, muy raro el objeto que cayó. Posteriormente cae otro en la ¿Ese zona, reporte dónde lo podemos encontrar? en el periódico La Prensa, pero Ese es de un anterior, en los años 50. en 1950, durante la famosa oleada de 1950. Que entraría en la categoría de ovnis que usted mismo fue el que nos aquí introdujo, que no son necesariamente las formas tradicionales, ¿no? Sí, porque imagínate, en 1950 ni modo que haya sido un dron.
Los drones se empezaron a utilizar desde 1968 por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. O sea, pues son 18 años de diferencia. No era pues un dron, simple y sencillamente. Y si ustedes leen periódicos de 1950, de la gran oleada, por ejemplo, en México de marzo, si leen periódicos del 57, si leen periódicos del 65, exactamente lo que estamos viendo hoy en los programas de televisión, de estos objetos en forma de platillo, de esfera, era lo mismo que veían ellos. O sea, es lo mismo que estamos viendo, lo que veían ellos en el pasado. ¿Y de ese ovni de Puebla del 77? Mira, el ovni de Puebla del 77 es uno de los casos más investigados. El caso es el siguiente: el 29 de julio del 77 a las 6 de la mañana, había muchos jóvenes formados afuera del Palacio de los Deportes porque iban a hacer su examen de admisión para la Escuela de Educación Física. Entonces todas esas personas que estaban vieron cómo pasaron varios objetos luminosos sobre el cielo. Apenas estaba amaneciendo. Yo tuve oportunidad de hablar con un inspector aeronáutico. Él estaba en la base de Mexicana de Aviación a esa hora y me contó que él y varios de las personas que estaban ahí estaban preparando un Boeing 727 que iba a salir a vuelo, y vieron cómo llegaron estos objetos luminosos y dieron la vuelta sobre la zona del aeropuerto y se dirigieron hacia la zona de Puebla. Hacia las 7 de la mañana, los pilotos Sartor y Beteliu de un Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas, inclusive se viene ahí en el reporte, en este libro, Los ovnis y la aviación mexicana, reportan que los rebasan unos objetos luminosos y se dirigen hacia la zona de Puebla. Allí, hacia las 7:10 de la mañana, varios campesinos reportan el avistamiento de un objeto en forma de olla que viene bajando, lanzando fuego, y otros objetos que lo vienen acompañando. Y exactamente sobre la zona de Jopala es donde explota este objeto y todos los restos caen cerca del poblado de Jopala. Para esto, pues el periódico, el programa Hoy Mismo del periodista Guillermo Ochoa, quien he querido yo entrevistarlo para este caso, no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero en su programa de Hoy Mismo, junto con Lourdes Guerrero, toda la mañana estuvieron recibiendo llamadas del público para que explicaran qué era lo que habían visto cruzar sobre la Ciudad de México. Se comunicaron desde Televisa a la torre de control del aeropuerto y pues oficialmente les dijeron que ellos no habían visto nada y que no sabían sobre el reporte. Hacia los primeros días de agosto, el periódico La Prensa empieza a hacer un seguimiento de todo lo que sucede, hasta que pues, la famosa revista Contactos Extraterrestres, que aparecía en ese tiempo, le da un seguimiento también con Héctor Chavarría y Pablo Latapí, que indudablemente ellos fueron y peinaron toda la Sierra de Puebla, hasta que les llega una carta de unos profesores que dicen que ellos tienen restos de ese objeto que cayó. Y yo recientemente ya tuve oportunidad de saber dónde quedaron esos restos. Es un museo aquí en México y vamos a solicitar que nos den parte de ellos, porque pues, es parte de la historia de los ovnis en México. Se hicieron análisis de esos restos, ¿no? Yo he visto que, ¿dónde fue que en la revista Duda, me parece que también llegaron a, no sé, reportar cuáles habían sido los resultados? Creo que Jacques Vallée también ha mencionado haber estudiado la composición química. Es muy interesante eso que nos dice de los ovnis estrellados en Puebla. ¿Hay algún otro caso donde se haya recuperado de manera civil restos de objetos voladores? Sí, pues... ¿Aquí en México? En México tenemos nosotros como 25 casos de objetos caídos. Juchipila, Zacatecas, 1950, Tecpan de Galeana, 1955, el que hablábamos de General Terán, 1967. En 1970 cayó algo en el Cerro de la Silla. El reporte está en el periódico La Prensa, cómo llegó, se estrelló sobre el Cerro de la Silla y miles de kilos de piedra le cayeron encima al objeto. Llegó el ejército mexicano a tratar de buscar algo, pero era imposible, le cayeron miles de
kilos de las piedras que golpeó el objeto. Otro caso que recuerdo, 1967 en Guerrero, en 1980 otro objeto que cayó en Guadalajara, que era como una esfera con espejos, que le fue entregada a la Embajada de Estados Unidos. 1977 en Tabasco. ¿Una esfera con espejos? Sí, ese fue el reporte que inclusive Contactos Extraterrestres lo dio a conocer en su tiempo. Híjoles, hay otro en el Cañón del Sumidero en 1980, que inclusive aviones pilotos de la Fuerza Aérea estuvieron buscando sobre la zona. El famoso caso de Coyame de 1973. Y de todos estos casos, creo que mi pregunta más específica iba, ¿hay alguno en el que gente como usted, investigadores, hayan recuperado piezas de esos objetos? Pues lo único que sabemos es el caso de Puebla. De Puebla. Sí, porque toda la información que se maneja pues es en periódicos, en revistas, pláticas que hemos tenido, como dices tú, que entrevistaste apenas a una persona que estuvo ahí en el caso de Puebla, porque sí, indudablemente estuvo allí el ejército, rodearon toda la zona de la sierra y no permitieron la entrada de civiles. Hubo una expedición por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil también. O sea, es un caso pues con tantos datos que indudablemente hubo algo ahí, ¿no? Y de que hay los restos, sí, los hay, yo los vi, yo los toqué. Bueno, a pesar de que estuvo ahí presente el ejército, no hubo ninguna versión oficial, ¿no? O sea, como usted dice, dijeron que nadie vio nada, a pesar de que el ejército estaba presente en la zona y muchísima gente lo vio. Yo el 29 de julio del 2017 mandé una solicitud de información con todas las copias que se puedan imaginar de los periódicos, de la información que tenía yo, solicitando si la Secretaría de la Defensa Nacional tenía algún documento, y me dijeron que no, que ellos ya habían buscado en sus archivos y que simple y sencillamente no había nada. ¿Que tiene un documento relativo a un caso en específico o en general? Tengo como 30 documentos o sea, de las solicitudes que he hecho yo, que me dicen, no tenemos. Hace 3 años mandamos una lista como de 50 militares mexicanos con datos del periódico donde había aparecido la información, con los nombres, grados, y pues nos dijeron que no, que tampoco tenían nada de lo que les preguntábamos. O sea, hay unos candados como del tamaño de esta pared que yo creo que, no sé, no creo que los abran, ¿no? Y dentro de estos archivos que no podemos ver en la oficina, por ejemplo, de Tercer Milenio, ¿no? Donde literal está llegando ahí. Sí, pero ellos manejan más toda la información que se exhibe públicamente. Sí. Jaime lo ha reconocido tanto de Carlos Guzmán, se oye mal, pero es la verdad. Nosotros llevamos medio siglo de estar recuperando información perdida de ovnis en México. Como te digo, tenemos desde el año que tú me digas, vamos al archivo y sacamos informes, porque siempre ha habido. Durante 1980 o 89 hubo muy pocos casos, como que el interés o los periódicos no quisieron dar a conocer mucho de esa información. La fuente más grande que hay del 80 al 89 es la revista Duda, que decías. Allí presentaban casos muy buenos. Por ejemplo, recordaré yo en el 82 cuando veían muchos objetos luminosos en Veracruz, cerca de Córdoba. Hicieron una investigación en la revista Dura y la publicaron ahí. Quizá esto sea una cuestión más por, usted lo sabe, la bibliografía del señor Carlos Guzmán, y porque yo conozco su postura en cuanto al tema de los contactados, ¿no? Usted me ha dicho cuál es la única persona a la que usted le otorgaba credibilidad dentro de ese tema, pero aún así, que les recuerdo, era una persona que vivía... que había sido invitada por los extraterrestres a abordar la nave, era una persona que tenía poca educación y empezó rápidamente a adquirir conocimientos astronómicos impresionantes. Si nos podría contar un poquito de ese caso y algún otro caso, no sé si la palabra es contactado, pero de algún avistamiento que involucre criaturas que a usted le otorgue credibilidad.
Bueno, mira, para mí pues sería Cristina Leguízamo, es una señora contactada en 1968, su caso apareció en el periódico La Prensa en primera plana, en el cual ella platicaba, ella vivía en una casita hasta allá arriba del Ajusco, y ella platicaba que una noche, su hijo le dijo que saliera porque había algo en el cielo. Efectivamente sale la señora y ven un platillo que está sobre la zona donde ellos vivían. Carlos Guzmán me comentó que él llegó a ir a donde vivían y era pues una zona de casitas de madera muy, muy rústico. Ella explica que baja un ser como de 2 metros con una como armadura como con piel de pescado de metal, rubio platinado, ojos azules como de gato, y por medio de la ¿cómo se llama? Telepatía. Telepáticamente le dice que le invita a subir a la nave. Ella acepta, ella con su hijo suben a la nave y supuestamente se los llevan a dar una vuelta. Lo clásico que sabemos de los contactados, que ven la Tierra muy bonita como los astronautas, etcétera. Llega y empieza a hacer como un, ¿qué te puedo decir? Como un tipo culto. Porque mucha gente se empieza a acercar a ella. No sé, no conozco totalmente la historia. Carlos Guzmán, tal vez él, como la conoció en persona, te podría platicar más de esto, pero lo raro es que esa señora te hablaba de física, de química, de matemáticas, de biología, a un nivel que era pues, prácticamente de algún doctorado en alguna universidad. Otra de las personas que pienso yo que también pues puede haber algo de cierto es el ingeniero Pablo Hanser, porque si tú ves uno de sus libros, o sea, te habla de cosas tan teóricas, de matemáticas, física, química, que dices, bueno, pues cómo es posible que este señor que, pues creo que era un agente de ventas y tuvo un encuentro en la carretera a Querétaro, ahora te presente esto. Y tengo entendido que uno de sus libros estuvo prohibido por la Secretaría de Gobernación. Sí, ese libro La Respuesta, me parece. Yo fíjate que ese libro lo encontré en una biblioteca del TEC de Monterrey, si me lo puede creer. A mí ese caso me gusta mucho. Digo, también tiene sus cosas porque entra en detalles muy concretos de la nave, las medidas de la nave, que se lo llevan a otro planeta, en el otro planeta te describe cómo es el cuarto de, como un supuesto hotel, etcétera. Mi opinión, y no sé si sea la tuya, porque usted también es muy cauteloso, ¿no? En cuanto al tema de los contactados, es difícil creerlo, ¿me entiendes? O sea, es difícil creer que alguien te diga medidas tan exactas, ¿no? Es como que algo medio extraño. También tenía un toque cristiano. Yo me acuerdo que terminaba el libro como diciendo que Jesucristo era la respuesta para los extraterrestres, etcétera. A mí, digo, se me hace raro, pero la manera en la que la cuenta el señor Hauser también es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me preguntabas eso de quién conozco yo que dice que ha visto seres, pues indudablemente Jaime Maussan, cuando fueron a la Rumorosa. a la Rumorosa, o sea, es un lugar apartadísimo, creo que caminaron 14 horas, a Jaime por poco y lo muerde una serpiente de cascabel, y él relata, junto con Carlos Clemente, me lo relataron, que estando de madrugada vieron a lo lejos estaban viendo con los binoculares, y vieron lo que parecía ser, pues, haz de cuenta como un cubo de hielo grande, con patas, con piernas, y unos ojos rojos muy brillantes. Uno de los seres estaba arriba de una piedra y el otro estaba abajo caminando. Yo le creo a Carlos Clemente, le creo a Jaime Maussan, porque pues para empezar estaban en una zona totalmente apartada de toda civilización, ¿no? Otra de las personas que recuerdo, ya murió él. Señor Alfonso, es que es interesantísimo eso. ¿Cómo es ese momento que a usted le cuenta? Yo creo que ha de ser, bueno, si a mí me contara Jaime Maussan que vio un extraterrestre y nunca hubiera Jaime Maussan visto un extraterrestre. ¿No? Bueno, supuestamente, claro, todo, mira, no, yo no estoy aquí para decir si esto pasó o no esto pasó. ¿Cómo es ese momento que tú tienes a Jaime Maussan enfrente de ti y pues culturalmente es una persona que está asociada, ¿no? Con ese tema? Bueno, él inclusive lo platicó en la televisión. No, yo sé, pero aún así, o sea, me imagino que a ti te lo contó como un colega, ¿no? De la ufología. Sí, porque él me contó que vieron un ovni en 1968. Eso nunca lo ha platicado en sus programas, que estaba en Acapulco con un amigo y vieron de la zona de mar abierto llegó un objeto, más o menos para que te des una idea, como una esponja transparente que pasó y se fue hacia la zona de los cerros, ¿no? Otro de los casos que también te digo que
No sé si han leído o conocieron ustedes al maestro Mercado, que escribió un libro que se llamaba 28 horas a bordo de un ovni. Él también decía que era contactado, nos asombraba porque en la revista Reporte OVNI, Contacto OVNI, no sé si la llegaron a conocer, una revista de los años 90, pues le llegaban muchísimas cartas de personas que decían que tenían comunicación con extraterrestres, y él te relataba que pues había tenido contacto con estos seres, pero que eran iguales a nosotros, ¿no? Como una persona normal, ¿no? Y de ahí pues no conozco a este contactado que salía con Ana Luisa Cid, pero pues nunca dijo cómo era, nunca afirmó la forma de estos contactos. Algún otro, señor Rolando Vera, creo que se llamaba, de allá de Monterrey, que inclusive siempre traía una como caja con unas esferas que decía que se le habían dado a los extraterrestres. O sea, dentro de la historia de los contactados, Carlos Guzmán es el que tiene mucho más datos porque él ha investigado más de este tema. Hace rato fuera del aire hablábamos un poco de Tampico y que yo le comentaba que tuve la oportunidad de estar allá y de entrevistar a algunas personas que me hablaron de esta base extraterrestre que se dice que está en el mar cerca de Ciudad Madero. Y le contaba que en Protección Civil dijeron que no, ellos no tienen reportes de nada, y sin embargo la gente que vive ahí, todas han visto algo. ¿Usted también sabe de reportes en esa zona? Sí, recientemente un canal de allá de Tamaulipas hizo un programa muy interesante, lo puede checar en el internet poniéndole programa OVNIS Tampico. Es un programa que dura alrededor de 20 minutos, y la reportera que hizo ese trabajo se dio a la tarea de ir a la hemeroteca y sacar los reportes que hay desde el año de 1950, 1955, 1957, 1960, 1965, dando un seguimiento exactamente de que ha habido muchos reportes de avistamiento de ovnis allí en Tampico, y que en 1965 hubo dos reportes, ¿cómo puedo decir? Informaciones pagadas por alguien que decía que iba a llegar una nave muy grande y que iba a entrar y se iba a posar dentro del mar y que iba a proteger a Tampico de los huracanes. Y vienen, yo tengo las copias de periódico de eso, fue en el 65, y lo comentaban ahí que pues sí, prácticamente no les pegan allí los huracanes, y son muchos los reportes tanto de pescadores como de gente que vive ahí cerca. Inclusive en Tercer Milenio 360, Carlos Clemente presentó un video interesantísimo de cómo una chica que salió a correr como a las 6 de la mañana tuvo oportunidad de videograbar un objeto de color anaranjado muy brillante que estaba sobre el mar, precisamente allí en Tampico. Sí, de hecho, tuvimos aquí a Juan Carlos Ramón López Díaz, quien fue uno de los entrevistados en el reportaje de Gaby, quien dice haber sido un visitante de la ciudad subterránea llamada Amopac, quien también nos estuvo contando varias interacciones que él tuvo con los supuestos habitantes de Amopac. Siguiendo en este tema... Ayer, disculpa que te interrumpa, Claro. A mí hace años me llegó ¿qué te puedo decir? Un informe muy raro. Antes íbamos a presentaciones en las ferias de los desvelados, en programas que hacía otro reportero, y se acercaba gente a veces muy rara y nos daba cosas, nos daba sobres. Y un día me llegó pues, ¿qué te puedo decir? Un informe, reporte de todas las supuestas bases subterráneas de extraterrestres que hay en México. Me llamó la atención porque esto fue, ¿qué será? Hace como 20 años. Y muchos de esos reportes coinciden con avistamiento de ovnis en esas regiones, ¿no?, de México. Eso también es un tema muy interesante, ¿no? Las ciudades intraterrenas. Se decía, no sé si ustedes sepan o la historia de los dos alpinistas mexicanos que iba a cumplir 50 años la universidad y les autorizaron subir a la tercera montaña más alta del mundo, el Canchenjunga. Entonces ellos se dirigieron, hicieron toda la expedición, y exactamente cuando estaban subiendo, que iban a llegar a la cima,
El Sherpa que es el porteador, el que carga las cosas, se regresó, llegó una nube y los cubrió. Pasaron 1, 2, 3, 5, 10 horas y no regresaban y no regresaban. Se quitó la nube, subieron a buscarlos y no los encontraron. Y el Sherpa platicó que ellos, los dos mexicanos alpinistas, pues habían traspasado la barrera y habían llegado al Shangri-La, que es una especie como de Edén que hay ahí en el Himalaya. Tengo oportunidad yo de conocer a mi amigo Ricardo Torres Nava, que es el primer mexicano que subió al Everest. Y me dice que allí hay cosas muy raras en el Everest, como cuevas que puedes pues entrar y no volver a salir, ¿no? Hay cuevas en muchas de las montañas en el mundo, ¿no? Yo pienso que también puede haber algo de cierto eso de las ciudades intraterrenas. Ahorita que me decías del Cerro de la Estrella, conocí yo a una persona precisamente, ahorita lo seguimos platicando. Así es, de hecho vamos a tener que seguir platicando fuera del aire. Le voy a pedir yo al señor Alfonso si hay una manera de que esté con nosotros, ¿qué le parece media hora más? Sí, ¿Le parece media hora más para la edición en video? Que como ustedes que nos escuchan en vivo saben, es nuestro outlet principal donde transmitimos Testimonio UFO. Les quiero agradecer a las personas que escuchan en vivo que se tomen el esfuerzo. Yo sé que sabemos más bien que la página de Radio Nopal suele tener problemas con el streaming, con los iPhones, entonces apreciamos que nos hayan escuchado en vivo. Les invitamos a que escuchen la siguiente media hora que va a estar disponible, me parece, a más tardar el día viernes, pero trataremos de que esté mañana o pasado mañana, donde vamos a tocar este tema de los ovnis del Cerro de la Estrella y ver cómo podemos interrogar ahorita que tenemos enfrente de nosotros al señor Alfonso Salazar. Esto fue Testimonio UFO por radionopal.com. Y estamos aquí en Testimonio UFO Extra con el señor Alfonso Salazar. Esto es un segmento totalmente exclusivo para la versión en YouTube. Este es el episodio número 8. Les queremos hacer recordatorio de que visiten nuestras redes, las cuales son en Instagram, Testimonio UFO, Facebook, Testimonio UFO y Twitter, la cual es Testimonio-UFO. Les recordamos que el episodio de la próxima semana, el Testimonio 9, va a ser un episodio de dimensiones espaciales, porque vamos a tener a Estela y Cristina de Conocimiento Pleiadiano. Ellas tienen un canal en YouTube con ese mismo nombre y ellas aseguran estar recibiendo mensajes electrónicos con personas parecidas a los seres humanos, pero de aspecto nórdico, de la civilización taijetiana. Esta entrevista la hice el día de hoy, fue una entrevista muy positiva, algo complicada porque es demasiada información, pero hicimos lo que pudimos. Puede ser bastante entretenida, es bastante amena. Claro, esta es para quien se atreve a escucharla, la verdad, como estamos aquí con el señor Alfonso Salazar discutiendo todo lo que tenga que ver con contactos de me parece tercer y cuarto tipo, pues ya involucra un cierto brinco de fe. Habiendo dicho esto, regresamos aquí con el señor Alfonso Salazar. Señor Alfonso, le agradecemos que se haya quedado un poquito tiempo extra. Como usted sabe, podríamos estar aquí toda la noche, sobre todo con una persona con usted que quiero recalcar, amigos, de que el señor Alfonso sí trae una mochila con ciertos archivos que yo estoy viendo aquí, se ve bastante interesante, pero todos los datos que nos ha compartido han sido de pura memoria y es algo impresionante de ver. También les recordamos que nos acompaña Gaby Castillo. Gaby. Hola, un gusto estar aquí. Y pues así es. Señor Alfonso, antes de despedirnos con la versión en vivo, nos está hablando de los ovnis del Cerro de la Estrella. Yo recientemente he estado visitando ese lugar. Hay que recordar a la gente que es un lugar que ya prehispánicamente era notorio por ser un lugar de congregación, ser un lugar donde se llevaban a cabo las ceremonias más importantes, o algunas de las ceremonias más importantes, como la del Fuego Nuevo, la renovación energética. Era un lugar donde las gentes del Lago de México iban también a adquirir cierta nobleza al mezclarse con las tribus originarias ahí de descendencia tolteca,
¿Qué nos puede decir usted que también usted, me parece, vive por la zona, ¿no? De Culhuacán. Sí, yo vivo exactamente atrás del Cerro de la Estrella, que será 3 minutos estoy yo ahí en el Cerro de la Estrella. Área privilegiada. Sí, a mí me ha tocado ahí ver muchas cosas, ¿no? Yo trato a veces de salir los domingos con los binoculares, a veces cuando tengo oportunidad. Este domingo salí, estaba un helicóptero sobrevolando la zona, saqué una foto del helicóptero y salieron ahí 2 objetos. Inclusive me tocó hablar con pilotos que cuando todavía estaba la aerovía Julieta 21, que era la que venía desde Sudamérica, cruzaba sobre la zona sur de la Ciudad de México y cruzaba exactamente arriba del Cerro de la Estrella. Y ahí varios pilotos de LAN Chile me dijeron cómo se llegaban a cruzar con objetos esféricos que estaban estacionados ahí en la zona. Me ha tocado ver objetos de apariencia metálica que se quedan horas allí en el espacio. En otra ocasión vi un objeto de color amarillo, más o menos como el de las letras del libro. El libro que se refiere el señor Alfonso es Los ovnis y la aviación mexicana, 50 años de encuentros con ovnis en el espacio aéreo mexicano, un libro de su coautoría con el investigador Carlos A. Guzmán, una enciclopedia de los platillos en México que aparte el señor Alfonso está vendiendo para quien quiera adquirir ese libro que altamente recomendamos aquí en Testimonio UFO. Por favor lo contacte directamente a través de Facebook. A mí me dijo el precio, no sé si ese se respeta en línea, pero está muy barato, es ahora o nunca su oportunidad de conseguirlo, porque en serio que no hay otro libro como estos en México, ¿eh? Y los libros que también acabo de terminar, Los ovnis y las fuerzas aéreas latinoamericanas, que es el estudio más completo que se ha hecho en América Latina, ¿no? Pero volviendo a lo de los objetos ahí en el Cerro de la Estrella, este objeto era como amarillo cromo y lo vi con los binoculares porque venía despegando un avión de la extinta aerolínea Interjet y pasó muy cerca del objeto cuando iba a dar la vuelta hacia San Mateo. En alguna ocasión estuve platicando con una guardia de seguridad de ahí del cerro y me dijo que sí, que efectivamente en algunas ocasiones de noche bajaban esferas de luz azul y se posaban en la pirámide, porque cabe mencionar que en la parte de arriba del cerro hay una pirámide donde se hace precisamente las ceremonias del fuego nuevo. Tengo entendido también en alguna ocasión me platicaron, porque soy amigo yo de la directora del museo, no sé si ya llegaron a ir ahí. Hay un museo subiendo del lado izquierdo, que es el museo de todo lo que se ha encontrado allí en el Cerro de la Estrella. El Museo del Fuego Nuevo es como un museo amarillo ahí en forma de pirámide, que de hecho se puede ver desde la punta, o sea, desde el cerro, que es justo esa pirámide. Se dice que también hay una infinidad de leyendas acerca del Cerro de la Estrella, porque se dice que también hay varias cuevas, se dice que en esa cueva nació Cuauhtémoc. Yo fíjate que también hablando de los guardias, acabo de leer una historia de un guardia que atestiguó una esfera que vibraba y después de esta vibración se dividía en varias esferas y esas esferas iban a diferentes puntos, ¿no?, cardinales, que de hecho el episodio pasado tuvimos a una persona que atestiguó en Coyoacán una esfera a exhibir la misma actividad. Recientemente, antes de que empezara todo esto de la pandemia, una amiga, ella es fotógrafa de Bélgica, y me dijo que quería ir al Cerro de la Estrella porque quería fotografiar un ovni. Y me creerán que fuimos y estábamos arriba en la pirámide. Cuando esto fue como a las 4 de la tarde, volteo hacia el lado derecho y venía una esfera de luz roja, brillante, como de metal. Y ella traía su cámara. Fue tan increíble el momento que le dije, ahí está el objeto, y le sacó 2 fotografías cuando pasó el objeto. Ahorita también platicabas tú de las historias raras del Cerro de la Estrella. Tengo por ahí, son cientos de recortes de periódico en mi archivo, de un caso de un nahual que estuvieron cazando en esa zona, que decían que era un tipo hombre pero con cabeza de puma, y salían las fotografías en el periódico de gente de pueblo armada con un jeep que estuvieron sobre esa parte buscando al supuesto nahual.
Hace como 4 años, no sé si recuerdan que también hubo 2 casos de personas que al parecer perros salvajes las habían matado con ataques y las habían mordido. Ese es otro de los casos raros de ahí. Y hay un libro de Adrián Chávez, un investigador del fenómeno OVNI que de momento a otro se separó, ya no supimos nada de él. Y él en ese libro se llama Historias del Cerro de la Estrella. Me contó a mí que tuvo oportunidad de bajar con otros 2 compañeros, 2 o 3, a las cuevas que dices tú. Actualmente todas esas cuevas ya están selladas, ya están tapadas, no puedes entrar ahí. Hay 2 o 3 pequeñas cuevas a las que todavía puedes entrar. Una de las más famosas es la cueva que le llaman del Brujo. Esa cueva se está empezando a derrumbar. La acaban de tapar, por así decirlo, porque sí puedes entrar. Yo acabo de ir la semana pasada, ayudando a hacer a las gentes ahí de Culhuacán un documental acerca de... Inclusive hay petroglifos en varias partes del cerro, en las piedras. Yo el otro día también fui ahí a hacer una investigación de petroglifos y también hay. Y lo bueno es que está vigilado, hay policías allá arriba, ¿no? Que están... Sí, digo, lo cierran los lunes, sabes, como todas las zonas arqueológicas, pero yo creo que también, mira, como toda la cultura prehispánica, mucha se desconoce, ¿no? Y hasta la misma gente que es heredera de esos conocimientos, ha habido un proceso ahí en donde se han perdido algunos de los conocimientos, porque del Cerro de la Estrella, esto te digo que lo estoy viendo a través de esas personas, se dice que ese asentamiento tiene mucho más de lo que se presume, ¿no? Que ahorita creo que son 13,000 años los que antropológicamente se cree que tiene de antigüedad, pero parece ser que ya era de mucho tiempo atrás. De hecho, en esa zona cercana al Cerro de la Estrella, me han estado reportando también que se escuchan muchos ruidos raros, ¿no? Que ese también es otro fenómeno que... Sería cosa de que hablaras directamente con la directora, porque ella conoce a un señor que es historiador allí y conoce muchas historias de este tipo, de lo que es el Cerro de la Estrella. Te termino de contar lo que me comentó Chávez. Él me dice que entraron a la cueva con todo el equipo para espeleología, que se internaron. Y el chiste es que estuvieron 3 días adentro investigando las cuevas. Y llegaron a una zona como, pues haz de cuenta, una catedral adentro, donde había adoratorios tipo azteca, había ídolos, había cosas muy raras, ¿no? Y pues respetaron el lugar, lo dejaron como estaba y salieron de allí después de, creo que fueron 3 días que estuvieron adentro. Y él lo relata en ese libro que se llama El Cerro de la Estrella. Órale, ¿eso hace cuánto fue? Pues esto tendrá como 20 años que sucedió. Se dice El libro, disculpa, creo que está ahí en el museo. Es un libro de color verde que tiene la pirámide en una fotografía y es de color verde aguacate la portada. Sí, se dice también ahí que está enterrado, digo, es otra de las leyendas, ¿no? El tesoro de Moctezuma, ¿no? Bueno, el tesoro de Moctezuma, hay tantas historias. Se dice, allá por 1974 salió inclusive en la televisión, en el noticiario de 24 horas con Jacobo Zabludovsky, que un pescador había encontrado enfrente de Veracruz, cerca de la isla de Sacrificios, muchas piezas de oro, de plata, de metal, que estaban en el mar. Y hay un libro que habla de toda esa historia, de cómo sacaron todas esas partes pues de los aztecas, de oro, de plata, y nunca más se supo dónde quedó todo ese tesoro, porque era un tesoro lo que habían encontrado ahí, y ellos lo relacionaban con el tesoro de Moctezuma, porque recordarás tú que cuando fue la huida de los españoles sobre la zona del Árbol de la Noche Triste, ahí dejaron muchas piezas olvidadas. En 1978, atrás de lo que es la Alameda Central, ahorita es el edificio del SAR, y allí fueron las oficinas de la Policía Secreta del Gobierno, de la Dirección Federal de Seguridad. Cuando hicieron pues toda la remodelación de esa parte de ahí, encontraron un tejo, que es un pedazo de metal grandote de oro, que se supone que era una de las hebillas de los españoles que habían huido por esa parte la Noche Triste.
Y por muchos años estuvo perdido hasta que hace poco tiempo se supo que ese tejo de oro está en el Museo de Antropología, ahí lo guardaron, porque se dijo que en el gobierno de López Portillo se había perdido. Pero no está exhibido, está... Hay un reportaje que salió hace como 1 año y medio en la revista de Arqueología, donde habla precisamente de la historia del tejo de oro. No sé si actualmente esté abierto el museo y no sé si lo tengan ahí en exhibición, pero de que está ahí, ahí está. Oye, ¿qué más nos puede decir de esta relación entre avistamientos y zonas arqueológicas? ¿Por qué parece haber una relación ahí con lugares como energéticos? ¿Por qué? Efectivamente, porque se piensa que las pirámides es como una pila que está lanzando y recibiendo a la vez energía del universo. Una vez con una amiga fuimos a la pirámide de Teotihuacán y nos dijeron que no debíamos de permanecer más de 20 minutos arriba. Nos aventamos como 1 hora, no, hombre, cuando bajamos teníamos un dolor de cabeza tremendo. Cuando estuve trabajando en aerolíneas internacionales allá en Cuernavaca, atrás del aeropuerto están las ruinas de Xochicalco. Y ahí varios pilotos me decían, oye, es que cuando despegamos hacia la zona de Xochicalco, vemos esferas metálicas que están dando vueltas ahí arriba de la pirámide. Inclusive ahí hubo un par de casos de aviones de aerolíneas internacionales que fueron escoltados por esas esferas ahí. En la zona de Teotihuacán también en una ocasión estuve platicando con una de las guardias que cuidan allí en la calzada de los muertos y también me dijo lo mismo, que en las noches llegaban a ver esferas de luz azul que bajaban del cielo y empezaban a dar vueltas arriba de la pirámide. O sea, es como que pues una zona donde se carguen de energía terrestre o energía sideral, no lo sabemos. Un compañero, él era de Oaxaca y me dice que en la zona donde vivía, allá en Oaxaca, en Campo Traviesa, había 2 pirámides, pero estas estaban cubiertas de la vegetación. Era un lugar donde no había entrado todavía el hombre ni el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y me contó que él vio cómo llegó un objeto en forma de platillo y se desmaterializó y se metió a la pirámide, ¿no? También pueden ser puertas dimensionales, no lo sabemos, son teorías que hay, ¿no? ¿Qué onda con esos objetos? Yo también los he visto algunas veces reportados en Tercer Milenio como de esferas, o sea, como, no sé si sean como de cerámica, ¿no? Pero esferas que han caído, no son de metal, pero ¿sabes algo de este tipo de objetos? Bueno, sí son de metal. La esfera que tiene Jaime en su colección es la esfera Victoria, es una bola de metal que tú la ves, ¿no? Yo pienso que muchos de los objetos que vemos, esas esferas que están muy alto, que están dando vueltas a la Tierra, pueden ser un tipo de satélites. En 1954, antes de que se lanzara el Sputnik al espacio, ya había reportes por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 2 satélites que estaban dando la vuelta, uno circunvolando polarmente y otro ecuatorialmente. Fueron detectados por los radares de la Fuerza Aérea Norteamericana y estamos hablando de 4 años antes de que lanzaran el Sputnik. Entonces, ¿qué era eso? Ahora conocemos que una de las misiones del transbordador fotografió lo que llamamos el Caballero Negro, que posiblemente es uno de estos satélites que estuvieron rondando la Tierra, ¿no? Usted dice satélites o sea, de procedencia extraterrestre, ¿no? Totalmente. El satélite ese Caballo Negro es uno que hay una fotografía famosa en internet, ¿no? Que supuestamente ha sido desmentida por la NASA como una cobija, una cosa ridícula, ¿no? No, pues la NASA te lo va a negar. Indudablemente la NASA es una agencia militar del gobierno norteamericano. De que están las fotos, pues están las fotos. Como te lo dije la vez pasada, y a mí me tocó hablar con Rodolfo Neri Vela, el astronauta mexicano. Yo tengo la película original de la misión y en 3 escenas se ven objetos voladores no identificados que pasan abajo del transbordador. ¿De qué misión, perdón? Es la STS-61B de Rodolfo Neri Vela, cuando viajó al espacio. Y tú hablaste con ese astronauta. Así es. ¿Y qué te dijo? Yo vi ovnis. Para empezar, es una persona muy especial,
no se presta mucho al tema, porque cuando yo le dije, bueno, yo soy personal aéreo, a mí me ha tocado ver ovnis en el espacio, volando en aviones, una vez en Acapulco y otra vez llegando aquí en México, y yo sé que existe todo eso, y yo tengo la película de su misión, y ahí se ven 3 objetos voladores no identificados. En 3 escenas se ven ovnis. Se me quedó viendo, se rió y me dijo, mire, lo único que le puedo decir es que sí vimos cosas raras allá arriba. O sea, con eso que me dijo, simple y sencillamente me está comprobando que sí vieron ovnis. A don Pedro Ferriz Santa Cruz también, cuando regresó del espacio, don Pedro lo invitó a comer y le dijo Rodolfo Neri Vela que efectivamente los ovnis sí existían. O sea, y ellos como astronautas, pues tienen, firman un documento en el cual se comprometen a no hablar nada de esto, ¿no? Oye, qué manera de presentarte con el astronauta. Yo te hubiera preguntado, ¿qué ovni? ¿Sabes cómo me lo encontré? O sea, fue increíble. Estaba yo en Juárez y Valderas. Tengo un amigo que tiene su puesto de discos allí. Volteo y lo veo parado en la esquina. Digo, ese es Rodolfo Neri Vela. Y la gente pasaba y nadie lo reconocía. Hasta que me acerqué y le dije, doctor, buenas tardes. ¿Qué me conoce? Le digo, pues claro, pues usted es el primer y hasta ahora único astronauta mexicano. Y ya fue cuando empezamos a platicar. Él tiene varios libros escritos, también no sé si estén por PDF en el internet, pero les sugiero que vean sus libros. Claro, no habla nada de ovnis allí, ¿no? Habla de la misión, todos los experimentos que hizo, pero pues indudablemente como él, pues hay muchos astronautas. Actualmente el que es el director de la NASA, él tuvo una misión donde fotografiaron desde el espacio un objeto negro en forma de triángulo volando, que dijeron que posiblemente era uno de los aviones Aurora, pero pues nunca se comprobó nada de eso, quedó como un objeto volador no identificado. Me imagino al señor Alfonso en Valderas con su amigo buscando discos de Kiss, que cabe decir que no solo usted me lo ha dicho, porque en los comentarios de nuestro primer capítulo, que Gaby, es más, me va a ayudar a leer porque me pareció que habla muy bien de usted, nos han ya dado a conocer que usted es un gran seguidor, no sé si sea experto de la banda Kiss, pero como acostumbramos aquí en Testimonio UFO a leer los comentarios que nos dejan, y esto es una costumbre que acabamos de empezar, quiero que Gaby nos lea el primer comentario que tuvimos, me parece. Es de Isaías Díaz y dice: tengo el honor de conocer a este gran hombre. No solo sabe del fenómeno ovni, sino también aeronáutica. Te conoce todos los modelos de aviones, tanto comerciales como de guerra, con solo mirarlos, de historia universal sobre los mayas, aztecas, toltecas, etc., de lugares de asentamientos ancestrales, películas, libros, historietas, fan de la Fórmula 1, coleccionista. Bueno, no sé qué me falte, muchas veces nos platicaba de sus observaciones en los descansos en Mexicana de Aviación. Postdata, ama a Kiss. Pues sí, son varios de mis mundos, de lo que me gusta, la Fórmula 1, recientemente en el Gran Premio de Austria tuvieron oportunidad de ver ahí unos objetos raros que se cruzaron. Del grupo Kiss, pues sí, indudablemente, hasta el mismo guitarrista Ace Frehley dice que durante un vuelo que iban haciendo en Estados Unidos los rebasó una bola de fuego. Su traje de espacial, pues dice que él es extraterrestre, ¿no? Y pues sí, efectivamente, en mi muro de Facebook trato de subir toda esta información que pues a mucha gente le llama la atención, ¿no? Eso es muy cierto, y fíjese que hace rato que estaba entrevistando a estas chicas que tienen contacto con, o bueno, supuestamente tienen contacto con seres, yo les preguntaba como qué tipo de intereses o cómo hacen su preparación humana, ¿no?, para contactar a seres, pero es que yo justo creo que es importante no caer en el limbo que a veces puede ser la ufología, ¿no? Es algo que te puede absorber. Y a mí lo que me gusta del señor Alfonso es que es una persona muy, muy, pero muy recatada con respecto a sus comentarios, y siempre está respaldado de fechas, datos duros. Y es por eso que digo esta presentación, porque le quiero preguntar esto. ¿Por qué, señor Alfonso, usted que está tan metido en ese tema, es tan cauteloso con el tema del contactismo?
Pues porque, para empezar, no es mi fuerte, ¿no? Como te digo, Carlos Guzmán es el que sabe más, habla tratado más con gente que dice que es contactada. Yo soy, como técnico en aviación, tengo como 37 años dentro del medio. Allí somos más fríos, más secos, ¿no? Ahí lo que te dice el papel es lo que tiene que pasar, lo que tiene que hacerse. En lo que se refiere a los ovnis, yo cuando entré al mundo de la aviación, se burlaba toda la gente, me decían que estaba loco, que cómo era posible, pero cuando empezaron a ver los ovnis sobrevolar la base y cuando empezaron a ver, por ejemplo, el caso del avión que reparamos que había sido golpeado en Colombia por un ovni, cuando empezaron a ver los programas de televisión, cuando vieron que pues televisoras ya no de México, sino de otros países como History Channel, ahorita hay un proyecto de hacer 10 programas de casos en México, cuando te hablan y te toman en cuenta y cuando presentas libros que son basados en casos reales y que, por ejemplo, para que don Pedro Ferri Santa Cruz nos hiciera el prólogo de ese libro, pasó un buen tiempo porque don Pedro nunca hizo prólogos, nada más nos hizo a este libro y al de OVNIs vistos en México, porque vio que nosotros presentamos los casos con toda la seriedad, todos los datos y todas las bases que había para creer que fue cierto esos casos, ¿no? Y yo, como te digo, en mi caso, pues cuando hay documentos oficiales, pues no hay forma de que los escépticos, por eso en 2 ocasiones que me invitaron a hacer programas de radio, o invitaron a estos escépticos que ni por decir su nombre, y no fueron ninguno de los dos al programa, ¿no? Y lo que me he dado cuenta ahorita, por ejemplo, tuve ¿cómo se le puede decir? Algún desentendido con una persona en internet. Se molestó que porque di yo mis puntos de vista en algunas de sus publicaciones en su página, ¿no? Pues yo le dije que no se enojara, que simple y sencillamente yo por los años que llevo en esto estoy dando mi punto de vista. Ahora, pues si se molestó la señora, pues que mejor no publique nada, ¿no? Porque creo que cuando tú publicas algo, pues estás expenso a que te ataquen o que te digan lo que piensan otras personas, ¿no? Eres un blanco que te ataquen, no que debería ser, ¿no? Debería ser una conversación respetuosa. Yo creo que con Sí, el tema... porque se molestó diciendo que no, que yo siempre hacía comentarios en contra de ella y de su grupo y que pues, yo para empezar estoy dando mi punto de vista como técnico y como investigador del fenómeno OVNI con casi 50 años de investigación. Si se molestan las personas, pues que no suban cosas que no quieren que uno comente, ¿no? Oye, y a ti como ser, o sea, no como técnico, no como técnico, pero como una persona que está involucrada, ¿no? En el mundo de los ovnis, ¿te llama la atención lo de los otros seres? ¿O es un interés que tú tengas casi casi que industrial o de profesión porque son naves aéreas? ¿Cuáles otros seres? Pues los que supuestamente operarían las naves. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, sí. yo tengo un interés por los platillos, pero yo no sé manejar un carro. Mi interés no es tanto por cómo funciona la máquina o porque ya vengo de ese mundo, como tú que si vienes de un mundo de la aeronáutica. Yo tengo un interés porque me causa mucho, me causa muchísimas cosas la posibilidad de que, primordialmente lo de las abducciones. A mí eso me genera mucho interés. Pero en ese programa no hemos tenido ni un abducido porque es muy difícil encontrar ese tipo de contactos y que digo, también sea una cosa creíble, ¿no? Que no sea una persona que se ve que tenga problemas psicológicos y que valga la pena tenerla aquí. Pero principalmente a mí, empecé a interesarme por el mundo de los ovnis, más allá de que en mi familia había muchísima gente que, o sea, es como una familia muy extraña con respecto a esos temas. Creo que ya te platiqué un poquito, ¿no? Que hay gente que ve duendes, ¿no? Están como que metidas en ese mundo del New Age. Sí, por ejemplo, todo eso de los duendes, las hadas, pues indudablemente son seres que interactúan con nuestro mundo, entran y salen de nuestra dimensión y entran a su dimensión. Igual de los fantasmas dentro del medio aeronáutico, a mí me ha tocado, nos llegó una vez, no sé si te comenté, un avión de Tailandia, que ese avión estaba infestado de espíritus. Había jóvenes los que limpian adentro del avión, que se quejaban porque veían sombras con ojos rojos. Unos de ellos dijeron que una vez quitaron uno de los pisos y se asomó de arriba hacia abajo un ser con una melena así muy grande, como africano, con colmillos. A mí me tocó sacar fotos en ese avión y sí se veían como bolas de luz, o sea, algo muy raro. Investigué yo de ese avión y efectivamente
¿Tú te subiste a darle al avión? ¿Cómo se dice, servicio? Ese avión llegó de Tailandia, de una línea de Tailandia, y se hizo pues el servicio se desarmó casi completamente, lo tuvimos que arreglar, se pintó, inclusive todavía una semana antes de que se fuera estaban unos compañeros adentro del avión, lo dividieron con un plástico y me cuentan que en la noche se movía el plástico como si hubiera viento adentro, había una manguera para un taladro y aventaron la manguera hacia el piso. Bueno, el chiste es que pintaron el avión y se fue creo que a Bolivia, allá de seguir espantando a las personas. Porque ese avión cuando llegó, me dijo que acaba de morir precisamente ayer el inspector que me lo comentó. Abrieron las puertas del avión y traía flores como si trajera una ofrenda más o menos. Y como te digo, yo hice la investigación de ese avión y sí, efectivamente, cuando llegó a Tailandia hicieron una ceremonia budista y me imagino que pues lo protegieron ese avión, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión de este tipo de fenómenos? ¿Crees que sí están conectados con el fenómeno ovni? No, yo pienso que son dos, ¿cómo podemos decir? Dos casos diferentes, ¿no? Lo que son los fantasmas a los ovnis, ¿no? Porque dentro de ese medio, el medio aeronáutico hay muchos casos, ¿no? A mí me tocó recientemente, hace como un año, estaba en un avión norteamericano y estaba trabajando en él como a las 10 de la noche y oí cómo pegaron arriba, como si le hubieran pegado en el metal del avión, del ala, que se le hubieran pegado con una llave. Entonces yo pensé que pues ha de ser alguien de los que están pintando el avión. Me asomé y pues no había nadie, ¿no? Y ya me habían dicho que en ese hangar, que es el hangar de pintura de Mexicana, ahí hay cosas raras, ven un niño que se anda paseando. En la zona donde está el taller de soldadura también han visto niños jugando a las 3 de la mañana, o sea, pues no sabemos, pueden ser demonios o pueden ser seres que están viviendo en esta dimensión y que no se han dado cuenta que no están vivos, ¿no? Oye, y ya para concluir, porque te digo, aquí en serio que podemos estar varias horas, pero queremos dosificar nuestra ración de Alfonso Salazar. En cuanto a ese tema de los contactados, los extraterrestres, yo la semana pasada, en nuestro episodio número 1, en el que nos hizo el gran favor de apadrinarnos, yo le preguntaba que cuál creía que para usted era la realidad del fenómeno y usted decía, son seres del futuro, son seres de otras dimensiones y son seres de este planeta. Esta conclusión, ¿cuáles fueron los investigadores del fenómeno de los contactados extraterrestres que usted leyó o cómo llegó a esta conclusión? Pues por todos los casos que he conocido, ¿no? A la forma en que se desplazan estos objetos, que ves, por ejemplo, en algún video, en programa de Jaime, algún tipo de objeto, un platillo, y lo comparas con uno que vieron en México en 1950 y dices, pues son prácticamente iguales. Ahorita estamos viendo platillos en varias partes del mundo que son iguales a los de George Adamski o a los de Billy Mayer. O sea, indudablemente, ya en 1948 también el FBI había hecho investigaciones sobre seres interdimensionales, o sea, lo que parecía ciencia ficción que veíamos en la serie de Viaje a las Estrellas, en la serie UFO de 1969, pues prácticamente la realidad que estamos viviendo, ¿no? ¿Y usted piensa en eso? O sea, a lo que voy es, ya ves de que cuando entras a ver los casos de los contactados y eso que no, justo sigo yo sin saber qué tanto está usted interesado en ese fenómeno, pero ves de que dicen que hay seres entre nosotros, que los reptilianos, hay un caso muy famoso, bueno, no famoso, pero con el señor Carlos Guzmán, que es su amigo, alguna vez se presentó una persona a relatar la historia de cómo unos policías descubrieron que uno de esos mismos policías se transformó en reptiliano. No sé si alguna vez te haya comentado el señor Carlos No, Guzmán. yo tengo uno de primera mano. Fue, ¿quién me lo contó? Durante una reunión con amigos del cine mexicano, porque inclusive estuve platicando una vez con un productor de cine de los hermanos, ¿cómo se llama? De Anda.
Y él, en esa reunión que estábamos ahí platicando, salió un señor que él había trabajado en una agencia de seguridad en México, de policía, algo así de seguridad me contó, y que para entrar a ese edificio había una pantalla de los rayos X, me imagino, como las que hay en el aeropuerto, y que llegó una supuesta mujer, y al ver la que pasó en la pantalla, pues se veía así muy rara, con cuernos y como con cola, ¿no? Y se pasó y le dijeron, no vayas a decir nada de lo que viste. O sea, indudablemente... Eso te lo contó de primera mano esa persona a ti, primera que mano. la vio así, que vio a ese ser. Y yo indudablemente pues lo creo, de que entre nosotros hay seres, ¿no? Por ejemplo, la revista Duda hablaba mucho de eso en los 70s, de los mutantes, los infiltrados con nosotros, y pues puede ser verdad, ¿no? Y por ejemplo, a la hora, que es algo que también le he llegado a preguntar a Gaby, ¿no? Que es que esos temas, pues muchas veces hasta en YouTube, por ejemplo, te bloquean el canal, te ponen ya sabes, advertencia, este tema es tal, este tema es tal. Por ejemplo, en las oficinas donde, ahorita estamos hablando del Tercer Milenio, pero en sus programas a los que ha sido invitado, yo sé que usted ha sido conductor de radio también. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a tocar esos temas? Pues a mí nunca me han coartado ni me han dicho, oye, no hables de eso. En mi Facebook a veces me dio un tiempo de estar subiendo muchas cosas de los nazis y cada rato me llegaba, esto no lo puede poner, o lo quita, pues lo quito, ¿no? Porque ya ves que también había mucha información de los supuestos extraterrestres grises y de los nórdicos que tenían contacto con los alemanes, porque durante la Segunda Guerra Mundial era una potencia increíble, estaban 70 años adelante de los norteamericanos, tenían aviones cohete de combate, tenían jets de combate, tenían bombas voladoras, tenían, se dice que hasta una misión y que fue al final Werner von Braun, el que hizo el proyecto Apolo que los llevó a la luna, ¿no? O sea, estaban adelantados a un nivel que dices, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Y tú has investigado o sea, ves de que dices que te dio un tiempo que estabas posteando mucho de esa relación de los nazis y los extraterrestres. ¿Tú has investigado actualmente a lo que voy hay muchas creencias? Por ejemplo, otra investigadora que hemos mencionado con el señor Guzmán es Linda Moulton Howe, seguro la conoces, de Estados Unidos. Que por Ella cierto, una vez la mandé una carta y nunca me respondió. ¿Qué tipo de carta? ¿Una carta amorosa? No, era precisamente solicitando información de los Estados Unidos, de los documentos que tenía Clifford Stone. Ah, ok. Pero Clifford Stone, para también contextualizar, fue un sargento retirado de Estados Unidos que no tanto a últimas fechas, pero ya en su vejez empezó a filtrar mucha información acerca de experiencias que él había tenido directas y con... que era parte del proyecto Mundus, porque inclusive a ay, ¿cómo se llama? Un investigador que estuvo mucho tiempo con Jaime Maussan, que ahora usa un sombrerito que habla de las vírgenes, no recuerdo ahorita su nombre. Le mostró un archivo que tenía de los casos de recuperación de ovnis en el mundo. Así es, y fíjate que antes de fallecer estaba muy involucrado, que también quería tocar ese tema contigo, y es más o menos la línea que hemos estado hablando en una serie que se llama Revelaciones Cósmicas en Gaia, Cosmic Disclosure. ¿Qué opinas tú, por ejemplo? ¿Has visto esa serie que hablan del programa especial secreto? A mí me invitaron al Disclosure Project, nada más que yo por trabajo no pude ir. Con el doctor Steven Greer, que también, para contextualizar el Disclosure Project, no sé si estás hablando acerca de la famosísima conferencia de prensa En Washington. o a una entrevista aparte, porque es un movimiento o es un canal de YouTube del señor Steven Greer, que es un doctor que se ha especializado en estar buscando a gente con lazos al gobierno, ¿no? Profesionistas que dan a conocer sus testimonios de haber estado involucrado. Por ejemplo, hay quienes han dicho haber trabajado en la NASA, limpiando fotos retocadas, hay quienes dicen haber estado en operaciones militares, dando recuperación de objetos. Yo aquí en este programa, y siempre trato de decirlo, el doctor Steven Greer también, hay un personaje que se llama Richard Doughty. ¿Sabes quién es Richard Doughty? Que es uno de los agentes que usa el señor Steven Greer, que él ha dicho, y también lo admite con Steven Greer, haber participado en operaciones de desinformación de parte del gobierno, que también lo utiliza Steven Greer, ¿no? Decir... Eso también se dice ahorita de la persona que según estaba en el Pentágono y que ahora salió a hablar de todo de esto. Luis Elizondo, ¿no? ¿Sabes qué? No sabes, a veces
si son pues agentes del gobierno, no sabes, ¿no? Es difícil. Pero en el caso de a mí me invitó Jaime Maussan para que representara a México. Yo no pude ir por el trabajo, pero fue Enrique Colbe, controlador aéreo, y fue increíble lo que contó ahí de todas sus experiencias OVNI. Y eso fue increíble porque estuvo el comandante Alfonso Santamaría, el del caso del Sukhoi 22 de Perú, que le disparó al OVNI. Todavía estaba vivo el general Harfiz Farah de la Fuerza Aérea Imperial iraní, que también interceptó al OVNI. O sea, fue increíble. Desgraciadamente yo no pude estar ahí, pero fui invitado yo a ir allá. Gaby, nos estamos acercando ya, de hecho estamos totalmente excedidos del límite de tiempo. ¿Tú tienes alguna última pregunta esto es como las esferas de Dragon Ball, tienes un deseo con Shenlong, tienes aquí al máximo? Mira, esto sí se lo voy a decir al señor y se lo quiero decir enfrente. Yo creo que hay muy pocas personas en México que te pueden dar una perspectiva, que están calificadas para hablar del tema OVNI como el señor Salazar. Yo le quiero agradecer, Gaby, antes de que hagas esa pregunta, que nos acompañe, porque en serio, para la limitada audiencia que tenemos, hemos tenido grandes invitados. Eso sí, ha sido, la verdad, las gentes cercanas al fenómeno OVNI por lo general son muy accesibles, pero en serio que el señor Alfonso, yo les recomiendo que busquen en YouTube, yo les recomiendo que lo contacten, que intenten adquirir este libro de Los OVNIs y la visión mexicana, porque dentro de mi experiencia, los libros de OVNIs son artículos que muy difícilmente los vas a poder conseguir en múltiples reediciones. Sí, y ahorita desgraciadamente se están cerrando muchas librerías en el centro de la ciudad. Es una lástima. Un amigo acaba de cambiar su librería, también estaba allí en el metro 201. Pero sí, pues qué lástima, ¿no? Que había tantos libros de ovnis antiguos ahí que, pues quién sabe dónde quedaron ahora. Bueno, pues no sé si, obviamente me voy a quedar como con 1000 preguntas, pero la pregunta que yo quería hacerte hace rato es, nos decías que los avistamientos actualmente son iguales que hace 50, 60 años, ¿no? O sea, las descripciones son muy similares, pero ¿cómo crees tú que ahora que obviamente hay drones por todas partes, hay satélites de Starlink, hay 1000 objetos más que pueden ser confundidos con cosas, ¿cómo crees que eso va a cambiar la forma en que conocemos el fenómeno OVNI? ¿O si va a ser más fácil estudiarlo o más difícil? ¿O cuál crees tú que es el futuro del fenómeno OVNI ya con estas nuevas tecnologías? Bueno, yo pienso que para empezar se han acercado más, porque hay muchos videos que hemos visto de objetos ya sobrevolando arriba de los edificios, arriba de las casas. Como que hay un interés más grande desde que empezó lo de la pandemia. Vimos que hay interés de las personas metidas en sus casas, checando videos de ovnis. Creo que era de lo que más revisaban, ¿no?, en el internet durante la pandemia. Honestamente, pues yo pienso que de aquí a 50 años vamos a seguir viendo esos objetos en el cielo. Ya se comprobó que no pueden derribarlos, como en el caso del comandante Santamaría allá en Perú, que le disparó obuses de 64 milímetros, unas balas como el tamaño de un refresco, y no le hizo nada. Conoceremos casos de objetos que han caído en la Tierra. ¿Por qué? Pues lo ignoramos, pero también se estrellan y que los han recuperado los norteamericanos. ¿Qué es lo que espero yo? Pues que nos presenten, no sé, 10, 20 videos de pues estos objetos que fueron tomados por cámaras infrarrojas, ya sea de los aviones F-18 de combate o videos de barcos de guerra, porque los videos que de veras se han tomado en las instalaciones donde hay armamento nuclear, esas no creo que las den a conocer, ¿no? Hay por ahí un video de hace como 30 años de un ovni que tomaron en la Área 51 con cámaras infrarrojas y que alguien lo filtró a las redes, ¿no? Pero yo pienso que esto va a seguir igual. Ahora sí que no lo van a aceptar abiertamente. ¿Por qué? Pues tal vez hay muchos intereses, tal vez haya alguna alianza entre alguna o muchas inteligencias extraterrestres con los norteamericanos, pero yo pienso que va a seguir igual esto, ¿no? Pues muy bien, señor Alfonso, hemos llegado al final de este episodio, un episodio como todo lo que remite al inicio de alta significancia. ¿Algunas últimas palabras? Pues agradecerles por este programa que pues tratamos muchos datos, muchos casos, ¿no?
Y pues tanto a Gaby como a ti, agradecerles por la entrevista.